Feliz mitad de semana, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Algunas partes del país podrían estar recibiendo la primera ronda de vacunas contra COVID-19 en tan solo el próximo mes. Y un concejal de la ciudad de Fresno quiere asegurarse de que la ciudad reciba esas vacunas. Luis Chávez le escribió una carta al gobernador Gavin Newsom solicitando que Fresno reciba esas vacunas lo más pronto posible. Sabemos que vienen más de 100,000 vacunas al área de Fresno del Valle Central y sabemos que mucha de nuestra comunidad que trabaja en esos trabajos esenciales, ya sea la agricultura, ya sea el procesamiento de alimentos, tenemos una concentración muy grande de esos trabajadores y para mí se merecen que ellos les den esa vacuna para que ellos puedan tener esas fuerzas en contra del virus. Se espera que estas vacunas posiblemente lleguen para el próximo mes. Y el secretario de Salud y Servicios Humanos del Estado, el doctor Mark Ghaly, dice que la prioridad número 1 de California es el proporcionar las vacunas a trabajadores de primera línea y esos que trabajan en centros de cuidado, ya que esas personas sean vacunadas es cuando otro grupo será considerado como esos vulnerables debido al lugar donde trabajan. Ghaly agregó que la existencia de una vacuna es una señal de esperanza. It is a signal that we've made some progress. It's not going to be the tool that fixes everything. It's going to be many months before we get it to everyone in California. But that said, I think it gives us a sense that the work we're doing today, the decisions for tomorrow and Thanksgiving, are ones that are temporary, that we can make it. De acuerdo al doctor Ghaly, las medidas implementadas en estos momentos ayudarán a que regresemos a la normalidad. Y estamos viendo cómo serán los congeladores que serán usados para mantener las vacunas contra COVID-19. De acuerdo a la compañía creadora de estas vacunas, que según son 90% efectivas, se necesitará un lugar en donde las temperaturas estén cerca de 100 grados bajo cero. It's really a worldwide phenomenon where the demand for ultra cold storage is so high right now, and I think everybody that is going to be potentially storing COVID-19 vaccine is looking to get their hands on something like this. Los congeladores serán proporcionados por la compañía B Medical Systems en Filadelfia. Cada congelador tendrá un costo de $10,000. Y la prohibición para comer dentro y al aire libre en restaurantes comenzará esta noche en el condado de Los Ángeles. A las 10 de la noche, restaurantes tendrán que dejar de operar al aire libre por las próximas 3 semanas. Autoridades decidieron seguir con la orden un día después de que el condado anunciara un récord de más de 6,000 casos nuevos en un día. Y el director de salud del condado de Los Ángeles está pidiendo que se implementen más restricciones, algunas que podrían afectar los planes de muchos para este Día de Acción de Gracias. La directora dice que quiere que se prohíba las reuniones de personas que no vivan en una misma residencia. Si esa petición es aprobada el día de hoy, toda reunión para este Día de Acción de Gracias será prohibida e incluso esas al aire libre. The risk at this point is that overwhelming the healthcare system is now a very real possibility. We've actually lost friends and, family members. We've had friends and family in the hospital, so we're aware that it's here. Líderes del condado aún no han revelado si están de acuerdo con estas restricciones. Por su parte, un número de agencias de la ley locales han informado que no están reforzando la orden de toque de queda del gobernador, pero eso no es el caso del Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas. Durante el primer fin de semana de la orden, agentes visitaron más de 2,000 locaciones alrededor del estado, por lo tanto, solamente han dado advertencias verbales y no han otorgado ninguna multa. Representantes dicen que tienen a agentes visitando diferentes lugares cada día. We don't want to be writing citations, but if someone is uncooperative and they're putting people at risk during the pandemic, then we might have to write a citation. Autoridades informaron que si un negocio recibe una multa, estará en las manos del fiscal del distrito local si quiere implementar cargos. En el condado de Fresno, la fiscal Lisa Smirkamp reveló que no estará procesando violaciones en relación con el toque de queda.
En otras noticias, el Departamento de Policía de la ciudad de Fresno investiga un tiroteo que dejó a un menor de 12 años en el hospital. La balacera se registró en el área de Marks y McKinley un poco después de las 6 de este martes. Oficiales informaron que al parecer se reportó una pelea entre dos grupos de niños. En algún punto alguien sacó una arma y disparó contra el menor. The officers are still interviewing the witnesses and looking for video camera or anybody else that might have information related to this incident. Autoridades detuvieron a un menor de 15 años en relación con el caso. Por lo tanto, una persecución policial terminó con el arresto de un sujeto. De acuerdo a oficiales del Departamento de Patrulla de Caminos, respondieron esta mañana a una llamada sobre un conductor que conducía erráticamente cerca de Olive y Fine. Detectives dicen que intentaron detener al sospechoso, pero huyó, lo que inició una persecución. Approximately 20 minutes of erratic behavior and driving. He then crashed northbound Fruit south of Ashland into a Toyota 4Runner Silver with an elderly couple. They only have a complaint of pain. And then he continued at high El sospechoso fue detenido. Autoridades dicen que al parecer se encontraba intoxicado al momento del hecho. En otros casos, una mujer perdió la vida tras un accidente de auto en el condado de Fresno. El incidente sucedió un poco después de las 9 de la noche de este martes en el área de la Boulevard Kearney y Chateau Fresno. Hoy se revelaron que la mujer era la única dentro del auto. Se cree que posiblemente viajaba a una alta velocidad al momento del choque. Detectives intentan descifrar si la mujer se encontraba distraída, se quedó dormida o si estaba intoxicada. La mujer perdió control del auto, lo que causó que se impactara con una palma. Oficiales dicen que el auto se partió en dos y murió en la escena. Yes, right. As of right now, we have no witnesses. Sometimes witnesses come forward after the fact. All we have is somebody now that saw the aftermath of the traffic collision, not what led up to it. Por el momento no se ha revelado la identidad de esta víctima. Y nuevas imágenes reveladas de una cámara corporal muestran lo que un abogado de Fresno está llamando fuerza excesiva, siendo usada en su cliente desamparado. Oficiales del Departamento de Policía de la ciudad de Fresno arrestaron a Lewis Brown, de 60 años, en febrero. Video corporal muestra el momento que Brown está en el suelo y les avisa a oficiales que no puede respirar. De acuerdo a una declaración hecha por el Departamento de Policía, oficiales estaban respondiendo a una llamada sobre un campamento de desamparados ilegal dentro de una propiedad y dice que el sujeto fue arrestado por el resistir el ser arrestado. Pero el abogado de Brown dice que no cometió ningún delito. This is a regular occurrence that the homeless are terrorized, they're arrested, they have their property destroyed, they're arbitrarily told that they can and then can't stay in certain places. Brown enfrenta cargos por alojamiento ilegal, ingreso, resistencia al arresto y posesión de metanfetamina. Tiene una audiencia para el próximo lunes. Su abogado dice que estarán buscando una compensación. Por su parte, un juez federal ha declarado que California no puede prohibir esas placas que se consideran ofensivas. No aprueba mensajes en placas que crean que sean ofensivas, pero de acuerdo a un juez, placas personalizadas son una forma de expresión e incluso si el mensaje es ofensivo. Y para terminar el día, para esas personas que busquen un lugar en donde comer este Día de Acción de Gracias, existe un hombre local que por varios años ha estado regalando un plato de comida para esos que lo necesiten. Mr. Rib estará cocinando para esos de la comunidad. Puede encontrarlo este jueves, el Día de Acción de Gracias, en la esquina de las avenidas Peach y Olive en la ciudad de Fresno, de 1 de la tarde hasta que se acabe la comida. Ay, hay gente tan generosa, me encanta ver eso. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Que disfruten su Día de Acción de Gracias. Nos vemos la próxima semana.